Buenas, en este video se dará un análisis de parte de los estudiantes de Contabilidad Intermedia de la Universidad Nacional, conformados por Silvia Montoya, Alejandro Monestel, Melissa Vargas, Brigitte Brenes y María Vargas. Se explicará la NIC 37 y la NIC 33. Daremos inicio con la Norma Internacional de Contabilidad número 37, que hace referencia a provisiones, pasivos y activos contingentes, la cual tiene como objetivo asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la mediación de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas a los estados financieros. La comparación de las provisiones con otros pasivos. Presenta incertidumbre, las provisiones son contingentes y presenta con frecuencia obligaciones devengadas. Los sucesos pasados son aquellos que originan a las obligaciones y los estados financieros esclarecen la situación financiera del ente. Y para la salida probable de recursos con beneficios económicos, la salida de recursos tiene que ser considerada para el reconocimiento de un pasivo. Y si se acumula gran cantidad de obligaciones similares, la probabilidad se determina conforme las obligaciones en conjunto. Los pasivos contingentes pueden cambiar en cualquier momento, por lo que regularmente deben de ser reconsiderados por si se llegan a convertir en una posible salida de recursos. Los activos contingentes normalmente surgen de sucesos inesperados, de los cuales surge una posibilidad de que la entidad reciba alguna entrada de beneficios económicos. Existen 4 puntos importantes que esta norma presenta, los cuales son la medición, que es la mejor manera de realizar la estimación del desembolso. Los riesgos e incertidumbres son elementos que deben ser tomados en cuenta para realizar la mejor estimación de la provisión. Las ganancias esperadas de activos no deben ser tomadas en cuenta para el cálculo de una provisión. El reembolso es cuando se espera un reembolso del desembolso que se realizó para cancelar una provisión. Las provisiones deben mantenerse en una continua revisión y ajuste para obtener la mejor estimación posible de su valor. Los contratos onerosos son aquellos en los que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Ahora nos vamos a referir a la NIC 33, la cual está relacionada con el patrimonio y tiene como objetivo determinar y presentar las ganancias por acción de cada empresa. Esto con el fin de comparar su rendimiento con ellos mismos, ya sea en el mismo o en diferentes periodos, o con alguna otra empresa. Además, esta norma se suele aplicar en los estados financieros o individuales. Esta NIC se basa principalmente en 2 tipos de acciones, las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Ahora bien, las acciones ordinarias le permiten al tenedor tener voz y voto en los asuntos corporativos en una empresa, como por ejemplo la elección de algún nuevo miembro de la corporación. También obtener el pago de dividendos. Otra ventaja es que le permite al accionista tener beneficios de sus acciones siempre y cuando éstas eleven su valor en el mercado. Como desventaja de poseer estas acciones es que si la empresa queda en bancarrota, serán los últimos en recuperar su dinero. Ahora, en el caso de las acciones preferentes, el tenedor de las mismas también es dueño de una parte de la empresa y tiene el derecho de recibir dividendos, donde el pago de estos pueden ser mayor que en el caso de las acciones ordinarias. Y si la empresa llega a quedar en quiebra, son los primeros en reclamar el dinero que les corresponde. La desventaja que tiene el tenedor de estas acciones es que tiene voz, pero no tiene voto sobre los asuntos de la organización. Ganancia por acciones básicas. La ganancia por acción básica tiene como objetivo la participación de las acciones ordinarias de la controladora sobre el rendimiento de la organización. Estas ganancias se obtienen de la división de los resultados del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora, la cual
comprende ingresos y gastos atribuibles, gastos por impuestos y dividendos sobre las acciones preferentes, entre el promedio ponderado de la acción ordinaria en circulación. Como ejemplo, podemos decir que las ganancias de la sociedad X, sociedad anónima, son de 60.000 colones y las acciones en circulación son de 4.000. Si las dividimos, nos darían una ganancia de $15. Con respecto a las acciones ordinarias, es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. Las acciones ordinarias necesitan para calcular las ganancias por acciones básicas serán el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación. Las acciones ordinarias en circulación se encuentran sujetas al rescate, no serán incluidas en el cálculo de las ganancias por acción básica. Cuando las acciones ordinarias se agrupan, entonces las acciones ordinarias en circulación sufrirán una disminución, más no los recursos. Si, por el contrario, se recompran las acciones a su valor razonable, la disminución de las acciones en circulación será provocada por la disminución de los recursos. Ganancia por acción diluida. Estas tienen la función y se llevan a cabo para determinar la participación de las acciones ordinarias en el funcionamiento de la empresa, tomando en cuenta los efectos dilusivos inherentes a las acciones potenciales en movimiento, ajustando el resultado del periodo atribuible con estas y el promedio ponderado de las acciones en circulación para así poder tener la ganancia. Acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos. Estas acciones se consideran dilusivas cuando su conversión reduzca las ganancias e incrementa la pérdida por acción. Opciones, certificados de opciones para compra de las acciones y sus equivalentes. Su aplicación se tomará en cuenta para el cálculo de acciones diluidas para poder ver su ganancia. ¿Dónde se presentan? Se presentan en el resultado de estado integral absolutamente todas las acciones de control de la empresa. Muchas gracias por su atención. Este es todo el video.